Hemos venido, mis amados hermanos, compartiendo acerca de los atributos de Dios. Necesitamos conocer al Dios de las Escrituras, no al Dios que nos han presentado tradicionalmente por mucho tiempo. Tenemos que ir al origen, y el origen es la palabra del Señor. Dios se revela y Dios se muestra a sí mismo, cómo es Él. Y por eso tenemos que ir a las Escrituras y conocer quién es Dios. Ya hemos visto varios atributos de Dios y hoy vamos a eh, compartir uno de esos atributos, que es la ira de Dios. Muchos dirán, pero bueno, no creo que Dios, que sea un atributo de Dios la ira. Pero cuando vamos a las Escrituras vemos que las Escrituras mencionan más la ira y el furor de Dios que incluso su amor. Así es que vamos a estar compartiendo ese tema a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que la gente piensa o los incrédulos piensan o cualquier persona piensa, sino lo que dice la Escritura, las Sagradas Escrituras, acerca de la ira de Dios. Muy bien. Eh, Hay una introducción bien interesante en en un sermón que fue predicado por el hermano Jonathan Edwards por allá en el año de 1974, donde de ahí sacamos un extracto de ese sermón que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Dice lo siguiente, abro comillas: la iniquidad de ustedes los asemeja a un pesado plomo y tiende a llevarlos hacia abajo con un gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios los soltase, inmediatamente se hundirían y rápidamente descenderían y se zambullirían en el golfo del abismo, y su salud anatómica y todos sus cuidados y prudencia y su mejor artilugio y toda la justicia de ellos no tendría más influencia para sostenerlos y mantenerlos fuera del infierno que el que tendría una tela de araña para detener la caída de una roca. La ira de Dios es algo real. Sigue diciendo: hoy las negras nubes de la ira de Dios cuelgan directamente sobre sus cabezas, llenas de terrible tormenta y con gran trueno. Y si no fuera por la comedida mano del Señor, inmediatamente se romperían sobre ustedes. El beneplácito soberano Dios por ahora detiene su rudo viento. De otra manera aparecería con furia, y la destrucción vendría como un torbellino y sería como la paja en el verano. Muchas personas tienden a minimizar o tener cierta prevención con respecto a esta doctrina. Y esta doctrina aparece en las Escrituras. Miremos lo que dice Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3 y el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. También el profeta Isaías, allí en el capítulo 13, verso 9, dice con respecto a la ira del Señor: he aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El profeta Jeremías también, allí en el capítulo 7, verso 20, dice lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor:
He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. El Nuevo Testamento también habla de la ira del Señor. Juan el Bautista, ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, verso 12, dice lo siguiente: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. El apóstol Pablo, cuando se dirige a sus hermanos allá en Roma, en el capítulo 2, verso 5, dice lo siguiente. Romanos 5:12. Si hablo de los hermanos de Roma, pues esa es la carta a los romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. También en el libro de Apocalipsis dice la palabra lo siguiente, allí en Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Las Sagradas Escrituras, mis hermanos, dejan muy en claro que la ira del Señor es un aspecto terrible, es algo horroroso. Tristemente hoy la iglesia poco habla acerca de este tema. Muchos no mencionan esta doctrina de la ira de Dios. Muchos ya no hablan acerca de el infierno. Hay algunos que sostienen que el infierno lo vivimos aquí en la tierra. Y hay otros que afirman que el hombre finalmente será aniquilado, que no hay vida después de la muerte, ¿sí? Que todos los inicuos dejarán de existir. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que habrá un juicio y habrá castigo, y la ira de Dios se derramará sobre todos aquellos que no han aceptado y recibido el Evangelio de Cristo. Para poder comprender el amor de Dios, pues tenemos que también comprender la ira de Dios. El amor es un aspecto perfecto en el carácter de Dios. Y de igual manera también la ira. Tanto el amor como la ira están en un perfecto equilibrio. Miremos lo que dice el Salmo 45:7. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En Hebreos 1:9 también la palabra dice lo siguiente: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Torrey, que es un autor cristiano, escribió lo siguiente. Dice: posturas superficiales del pecado y de la santidad de Dios y de la gloria de Jesucristo y sus demandas sobre nosotros yacen en el fondo de débiles teorías de la condenación de los impenitentes. Cuando vemos el pecado en toda su enormidad y su carácter abominable, la santidad de Dios en toda su perfección y la gloria de Jesucristo en toda su infinitud, nada que no sea una doctrina que establezca que quienes persisten en escoger el pecado, quienes aman las tinieblas en lugar de la luz y quienes persisten en el rechazo del Hijo de Dios, experimentarán angustia eterna, satisfarán las demandas de su propia intuición moral
mientras más cerca de Dios los hombres caminan y mientras más devotos se conviertan a su servicio, más se inclinarán a creer en esta doctrina. Ahora, la ira de Dios no es como la ira del hombre. ¿Por qué el hombre se aira? ¿Por qué el hombre se enfada? ¿Por qué? Por ofensas, ¿cierto? Por ofensas. Porque el orgullo sale a flote. O sea que es parte de una naturaleza pecaminosa en el corazón del hombre. Incluso cuando nos enojamos a veces por cosas que son correctas, generalmente nuestra ira nos conduce a cosas incorrectas. O sea que nuestro concepto de la ira de Dios no es el mismo concepto de la ira del hombre. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es pura. La ira de Dios es sin mancha, la ira de Dios es sin pecado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está relacionada con la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Por tanto, la ira de Dios es perfecta. Se aplica de acuerdo a su justicia. De acuerdo a quién es Dios. ¿Recuerdan ustedes el caso de Acán cuando los israelitas tomaron Jericó y Dios dio indicaciones para que el pueblo no tomara absolutamente nada de el botín que había en Jericó? Y Acán no obedeció la palabra del Señor, sino que él escondió algunas cosas, algunos artefactos, lingotes y cosas así. Ahora, ¿qué le dice Josué en ese momento a Acán? Si quieren miremos Josué allí, capítulo 7, verso 19. Dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. ¿Qué le estaba diciendo Josué a Acán? Bueno, hermano, confiese, ¿sí? Confiese antes de que venga su merecido. O sea, ya el merecido se lo ganó, pero confiese que fue lo que hizo. El juicio de Dios ya estaba sobre Acán. Y le dice: confiesa. Admite que eres culpable. ¿Y cuál fue el juicio de Dios sobre Acán y sobre su familia? Porque lo más seguro es que también la familia se dio cuenta de lo que él había hecho. Fueron condenados a muerte. Ahora, Dios nunca se equivoca cuando Él ejercita este atributo, el ejercicio de su ira. Dios no se mueve por arrebatos, por emociones. Cuando Dios está irado, es porque está expresando una correcta posición de su justicia, de su santidad. Ahora miremos cómo es que la ira de Dios se revela. El apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 1, verso 18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Más literalmente una traducción diría: se revela constantemente. O sea que Dios está revelando constantemente su ira. Y así ha sido a través de la historia de la humanidad. Desde el primer pecado allí en el huerto del Edén, se manifestó la ira del Señor, sacándolos del paraíso. Fue maldita la tierra. La muerte entró y se convirtió en una realidad. Esa es una indicación y una lección tremenda para el hombre de que Dios odia y aborrece el pecado. También otra manifestación la vemos a través de
la manifestación de la ira de Dios a través del diluvio. Allá en Génesis 6:7 dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La ira de Dios también se manifiesta en situaciones como Sodoma y Gomorra. La maldición sobre la maldición a todo transgresor de la ley. Se ve también en todo el sistema levítico. Pero la demostración más grande de la ira de Dios fue a través de los sufrimientos y la crucifixión que tuvo que padecer el Señor Jesucristo. Dios odia tanto, tanto, tanto el pecado, que derramó toda su ira, toda su furia sobre su propio Hijo, ese que llevó todo nuestro pecado. De pronto algunos de ustedes pueden estar diciendo, bueno, pero hay mucha gente que sigue pecando y no les pasa nada, ¿cierto? ¿Acaso Dios se revela su ira en contra de ellos? Mire lo que dice, nuevamente retomo a Jonathan Edwards. Dice: la ira de Dios es como mucha cantidad de agua embalsada en un dique. Con el tiempo aumenta más y más, hasta que finalmente se le da un desahogo. Y mientras más dure la retención del líquido, más rápido y poderoso es el torrente una vez que se lo libera. Es verdad, ese juicio contra sus obras malvadas todavía el Señor no lo ha ejecutado. Las inundaciones de la venganza de Dios por ahora se detuvieron. Entre tanto, tu culpa va en aumento y cada día atesora más ira. Las aguas suben constantemente y se vuelven más y más poderosas. Y no hay nada sino el simple beneplácito de Dios lo que las retiene, ya que no están dispuestas a que las detengan y se esfuerzan para seguir adelante. Si Dios solo retirase su mano de la compuerta, de inmediato se abriría de par en par y las fieras aguas de la terrible ira de Dios se apresurarían con furia inconcebible y vendrían sobre ti con poder omnipotente. ¡Wow! Dios detiene por determinado tiempo su ira. Pero tarde o temprano, la furia de la ira de Dios será descargada. Miremos lo que dice Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, has acumulado, dice esta versión, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el Salmo 7, allí también David usa una analogía para describir cómo Dios contiene su ira. Salmo 7, 12 y 13. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. ¡Wow! Dice que Dios está tensando su arco. Y mientras más tenso esté el arco, esa flecha se hundirá muchísimo más profundo cuando Él la suelte. Pareciera que el pecado de muchos pasara desapercibido delante de los ojos de Dios. Pero lo que la palabra dice es que están almacenando en esas aguas de su ira. Y la espada se está afilando. Dios arreglará todas y cada una de las cuentas en el tiempo de Él. Y será también a la manera de Él, no a la manera nuestra.
Ahora, esa ira de Dios es revelada también de manera personal, ¿no? A veces pensamos que puede ser o la gente piensa que es una fuerza cósmica que hizo las leyes y que estableció cantidad de cosas y que se apartó y dejó que esto siguiera funcionando sin rumbo y que la ira se va a ejecutar como de manera automática, como si fuera la última computadora que a cada uno se le da ta, 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 ta. Y eso no va a ser así. Dios va a ejecutar su ira de manera personal. Personal. El Antiguo Testamento, mis amados hermanos, utiliza varias palabras o varios vocablos para manifestar esa ira de Dios. Miremos lo que dice Números 25:3. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Aquí la palabra ira es del vocablo charaj, furor o ira, charaj, que significa volverse caliente o arder de furia. Dios mandó a ejecutar a todos los dirigentes implicados para que el ardor de su ira se apartase de su pueblo, ¿cierto? Muy bien, otro vocablo que aparece es charón. Miremos ahí en Éxodo capítulo 32:12. Dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Esa palabra charón aquí se refiere a una ira feroz, una ira ardiente. Otro texto, Zacarías 1:15. Zacarías 1:15. Y con gran enojo estoy yo enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron a mal. La palabra que se utiliza aquí es la palabra gazap, que significa ser amargo. Fíjese que Dios siempre ha amado a Israel y él en un momento utilizó a las naciones gentiles para castigar al pueblo de Israel. Pero Dios estaba airado con esas naciones. Así que estas naciones se convirtieron también en objetos de la ira de Dios. Otro texto que encontramos allí en Ezequiel 16:38. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Aquí la palabra es shema, que se refiere a un veneno que está asociado con el celo. La nación de Israel se había apartado del Señor y se había prostituido, había adoptado prácticas paganas de los pueblos que estaban alrededor, y la ira de Dios permanecería sobre el pueblo de Israel hasta que el pueblo de Israel aprendiera a no violar su amor, ese amor de esposo, ese amor hacia Dios. La siguiente palabra que encontramos está en el Salmo 7, verso 11. Y es la palabra Saam, con Z y con M final y con doble A, Saam. Y esta palabra significa estar furioso, estar enojado. Dice la palabra, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Wow. Y a veces le decimos a la gente que está apartada de Dios y que está viviendo en pecado, que Dios lo ama y tiene un pan precioso para su vida. Y nos damos cuenta de la realidad.
La gente tenemos que llevarla a la realidad de su propia condición de pecado, que la ira de Dios está sobre su vida. Y fíjese que esa ira se va soltando. Mucha se acumula, pero también se va soltando a medida que la persona vive. Así que muchas de las preguntas que la gente hace, ¿y por qué le pasó esto? ¿Y por qué ocurrió esto? En muchas ocasiones puede ser la ira de Dios. Muy bien. En el Nuevo Testamento también se habla de la ira de Dios. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 8. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Aquí la palabra griega que se utiliza como ira significa como una ira así afanada, ¿no? Como cuando respiramos nosotros de manera agitada y de manera violenta. Ahora, mis amados hermanos, esta misma descripción se hace con respecto a la ira del faraón para matar a Moisés, la ira que tenía el pueblo de Israel cuando quiso despeñar y matar al Señor Jesucristo, la misma ira que tuvieron allí los de Éfeso en contra de Pablo. La ira de Dios está sobre aquellos que han rechazado el señorío de Cristo. Ahora aquí habla de indignación. Ya como lo último, como esa furia caliente, febril. Se describe como el momento en que ya la gracia y la misericordia terminaron, acabaron. Dios es tolerante hasta cierto punto. Cuando se acaba esa tolerancia, se despliega totalmente esa ira de Dios, furiosa, final. Habla también aquí este texto de tribulación. Y significa una presión, una aflicción, sufrimiento, así como los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos que experimentó la iglesia primitiva cuando fue perseguida. Cuando habla aquí de angustia, significa como cuando se coloca en un lugar estrecho, estar confinado. Y esto se refiere a la angustia que experimentarán los malvados en el infierno. Y la Biblia habla del infierno, mis amados hermanos. No nos equivoquemos. El Nuevo Testamento describe el infierno como un castigo eterno, como un fuego eterno, como un horno de fuego, como un lago de fuego y azufre, como un fuego que nunca se apaga, como un lugar de sufrimiento, de tormento. Ahora, ¿por qué? ¿O cuál es el objeto más bien de la ira de Dios? Miremos Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad o detienen la verdad. La ira de Dios es en contra del pecado. No es sobre cualquier cosa. Dios no se venga por cualquier cosa, sino todo aquello que
es que está fuera de la piedad. Todo aquello que está fuera de la justicia de Dios. ¿Y qué es la impiedad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de impiedad? Simplemente cuando una persona no tiene relación con Dios, cuando la relación de Dios se ha roto. Ahora, la ira de Dios no es en contra de aquellos que se han relacionado de manera correcta con Dios a través de la verdad del Evangelio. Los que han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La impiedad de los inconversos se evidencia porque son totalmente irreverentes en contra de Dios. No son devotos a Dios. No adoran a Dios. No le dan la honra a Dios. Sino que ellos viven en idolatría. Cuando no hay una adecuada relación con la justicia de Dios, por eso se llama a estas personas se llama injustas. No son justas. O sea, no hay una relación correcta con Dios y con su propia justicia. No lo reverencian como debe ser. Y si no hay una relación correcta con Dios, pues tampoco va a haber una relación correcta con las personas que están alrededor. Porque ¿qué hace el pecado? Lo primero que el pecado hace, mis hermanos, es atacar la majestad y la gloria de Dios. Y si ataca primero a Dios, se extiende también a las personas que están alrededor nuestro. Si no hay una correcta relación con Dios, tampoco hay una correcta relación con las personas alrededor. O sea, son relaciones que están corrompidas, son relaciones que están dañadas. Y esta impiedad nos va a conducir a la injusticia. Si no honramos las leyes de Dios, si no las conocemos y las ponemos en práctica, ¿qué va a suceder? Eso me lleva a maltratar a los que están alrededor mío. Por consiguiente, estoy siendo injusto. Injusto. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Y eso es lo que mantiene a una persona alejada de la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de esa manifestación de la ira de Dios? Pues hay muchas razones, mis hermanos, pero hoy vamos a ver una que el apóstol Pablo la expresa allí en Romanos 1, 21. Miremos lo que dice la palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que todo el mundo tiene un conocimiento de Dios. Pues habiendo conocido a Dios. Todo el mundo comienza con una conciencia de Dios. Allá en la conciencia hay ese conocimiento. A través de la creación le ha dado al hombre la luz para percibir y para entender que hay un creador, que hay alguien que sustente todo eso que ha creado, que ese es Dios. ¿Pero qué ha hecho el hombre? El hombre ha rechazado esa revelación de Dios. Y esas mismas cosas que Dios puso para que lo conocieran, esas mismas cosas se han convertido en un instrumento para rechazarlo.
Hay un autor que se llama Van Haus, dice lo siguiente, abro comillas: Dios le dará a un hombre inteligencia para derretir el hierro y hacer la cabeza de un martillo y clavos. Dios hará crecer un árbol y dará fortaleza a un hombre para talarlo e inteligencia para hacer el mango del martillo de dicho árbol. Y cuando un hombre tiene el martillo y los clavos, Dios pondrá su mano y hará que el hombre clave clavos a través de la madera y ponga al Señor en la cruz, en la suprema demostración de que los hombres no tienen excusa. El hombre no ha querido reconocer a Dios. En vez de reconocerlo, se oponen a Él. Rechazan a Dios. Mira lo que dice el versículo 21. Pues aunque conocían, repitámoslo, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El peor pecado que se ha cometido es no reconocer a Dios, ni darle gracias, ni darle la gloria y el mérito por lo que Él es. Esa es la naturaleza del hombre caído. Esa es la naturaleza de la humanidad que no ha reconocido a Dios. Ahora, cuando las personas se rehúsan reconocer estos atributos divinos y que solo Él es digno de la exaltación, de la honra, de la gratitud, de la alabanza, es una ofrenda contra Dios mismo. Una ofensa o una afrenta contra Dios mismo. Ahora, glorificar a Dios es algo que por naturaleza los pecadores no harán. No harán. Miremos el verso 23 del capítulo 3 de Romanos. Dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la descripción de la humanidad. La humanidad que no ha sido regenerada, la humanidad que no ha nacido de nuevo. Y todas estas personas que rehúsan honrar a Dios y darle gracias por todo lo que Él ha provisto se encuentran dentro de esta humanidad caída. Y comienzan a exaltarse a sí mismos. Comienzan a ver sus propias capacidades. Esto lo hice en mi fuerza, en mi capacidad. Yo sí puedo, yo sí sé, yo no necesito de nadie. Lo he hecho con el sudor de mi frente. El hombre se ha creído su propia mentira. Miremos lo que dice allá en Deuteronomio, capítulo 8, verso 10 en adelante. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Pero aquí viene la advertencia, verso 11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos y ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sediente donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien.
No seas que digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. ¿Será que pasa eso hoy en día? Hoy lo podemos ver, mis amados hermanos. Las personas, podemos ver en los supuestamente grandes hombres, grandes empresarios, grandes negociantes, que han forjado grandes fortunas a punta de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Pero finalmente ellos están diciendo es porque mi fuerza y mi capacidad lo han hecho. Y se han olvidado de Dios. Solamente van a reconocer su propio mérito, su propia inteligencia, su propio ingenio. Y no reconocen que todo esto fue porque Dios así lo permitió. En la Biblia encontramos un caso bien interesante con respecto a esto, y es el caso de el rey Nabucodonosor, uno de los más grandes reyes que ha existido en la historia. Pero como todo rey, un rey poderoso, de un gran imperio, su corazón se enorgulleció y se creyó a sí mismo Dios. Se creyó a sí mismo Dios. ¿Saben qué hizo? Mandó a construir una estatua. ¿Saben en qué material? En oro, una estatua de sí mismo. Y obligó al pueblo a postrarse delante de esta estatua y adorarla. Ustedes lo pueden ver allá en Daniel capítulo 3, verso 5. Tenía un gran ego, ¿no? Imagínese usted una estatua de 30 metros. 30 metros, podemos decir más o menos es un edificio de 12, 15 pisos. En oro. Pero vamos a ver cómo Dios quebranta el corazón de este rey. Cómo quebranta su orgullo. Cómo lo lleva a humillarse. Y cómo Nabucodonosor vuelve su corazón a Dios. Recuerden que todo empezó con un sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice allá en Daniel 4, 4 y 5. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. ¿Cómo estaba Nabucodonosor? Tranquilo. Tranquilo. No tenía problemas, no tenía temores. No había problemas internos allá en su reino. Tampoco había amenazas externas. Estaba prosperando, estaba floreciendo todo. O sea que estaba todo bien. Todo bien. Pero ¿qué pasó con ese sueño? Lo sacó de su tranquilidad. Llamó a los sabios para que le pudieran interpretar ese sueño, pero no fueron capaces. Hasta que llamaron a Daniel. Recuerden que estaba en cautiverio, aunque estaba participando en la administración del reinado de Nabucodonosor. Y mire lo que dice el versículo 19. Dice, y le habló respetuosamente. Dice, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿Cuál era el significado del sueño? Que Nabucodonosor
Sería humillado durante 7 años. Se le correría la teja. O sea, se volvería loco, mis hermanos. ¿Ah? Que iba a actuar como un animal. ¿Mm? Pero que no iba a morir. No iba a morir. Y que después de esos 7 años volvería a recuperar el trono. ¿Mm? Pero solo después de que él entendiera de que el reino le pertenecía a Dios, que es el soberano absoluto de todo. Recuerden que Romanos 13:1 dice que Dios es el que pone y quita reyes. Él lo ordena de esa manera. Así que después de interpretar el sueño, Daniel le da un consejo a Nabucodonosor allá en el versículo 27. Dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué le estaba diciendo Daniel al rey? Daniel, rey, arrepiéntase. Arrepiéntase de todos sus pecados. Entre en una relación de amistad correcta con Dios. Viva la vida y extienda también misericordia a todos. ¿Y qué hizo el rey? Como decimos por aquí, mamola. No lo hizo, ¿cierto? Y después de un año todo esto que Daniel le había dicho ocurrió. ¿Aprendió la lección Nabucodonosor? ¿Qué creen ustedes? Miremos lo que dice allá el versículo 34, 35 y hasta el 37. Más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Wow! ¡Qué cambio! Toda una transformación completa. Nabucodonosor entendió, aceptó, comprendió el mensaje de Dios. No lo rechazó, sino que lo acogió. Ahora, mis hermanos, todos los perdidos están en esta condición de Nabucodonosor. Y todos los perdidos están bajo la ira de Dios. Dios está extremadamente airado en contra de los pecadores. Ahora, tienen que enfrentar un juicio. Un juicio inevitable. Un juicio que será delante de Dios. Y Dios va a reaccionar frente al pecado de cada uno. Ahora tenemos que llevar a las personas y preguntarles. Ahora, tenemos nosotros que actuar como Daniel. Daniel advirtió al perdido para que huyera de la ira de Dios. ¿Nosotros estamos advirtiendo a los perdidos para que huyan de la ira de Dios?
o solamente le estamos dando consejitos psicológicos, o solamente estamos hablando de un evangelio de prosperidad y no lo estamos enfrentando a la realidad de su propio pecado, de su propio juicio y de que la ira de Dios está sobre sus cabezas. Eso nos corresponde a nosotros como iglesia, a todos aquellos que conocemos la verdad, el mensaje del evangelio de Cristo. Es nuestra tarea, es nuestra misión. Tenemos que reaccionar nosotros frente al pecado de los demás. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción? Llevarles el mensaje del evangelio de Cristo. Daniel podía ser ahí descabezado con lo que le dijo al rey, que se arrepintiera. ¿Cómo se dirigía así un súbdito a su rey? Nosotros tenemos que llevar la palabra del Señor, así nos descabecen. Jonathan Edwards termina diciendo esto, que todo aquel que aún está fuera de Cristo y colgando sobre el abismo del infierno, ya sean hombres, mujeres, de la tercera edad, de edad mediana, o jóvenes, o niños, escuchen ahora la voz audible de la palabra de Dios y su providencia. Despierta y huye de la ira venidera. Como iglesia tenemos una responsabilidad, mis amados hermanos. Primero tenemos que entender y comprender que este atributo de Dios es real. Real. A veces se nos ha simplemente convencido de que solamente Dios es amor y amor y amor y que Dios permite todas las cosas. Eso no es así. Por eso necesitamos comprender al Dios en su totalidad, en todos sus atributos. Y este es uno de los atributos de Dios. Ahora, mis amados hermanos, tenemos que reflexionar nosotros mismos. ¿Realmente nosotros estamos caminando en la verdad del Evangelio? Porque muchas veces nos podemos engañar. Porque asistimos a una iglesia o porque ofrendamos o porque ya somos buenas personas. Pensamos que ya somos realmente cristianos. El verdadero cristiano es el que permanentemente se está arrepintiendo de sus propios pecados, entendiendo que todavía vivimos nosotros en la carne, pero no caminamos, no andamos en la carne, sino andamos en el Espíritu. Pero que en un momento dado nos podemos equivocar y pecar, pero también viene la convicción inmediata del Espíritu Santo, viene la confesión y el arrepentimiento. Cuando una persona no se arrepiente y no confiesa sus pecados, su corazón comienza a endurecerse. Comienza a perder el afecto, las ganas y los deseos de meterse con la palabra de Dios, con las Escrituras. Ya comienza a decir, ay, si no voy a reunión, pues no hay tanto problema, dejemos para el otro domingo. Su vida espiritual comienza a marchitarse. ¿Y qué pasa? Si sigue habiendo pecado, hay una separación de la relación con Dios. Y está cambiando. Se está saliendo de esa protección de la gracia de Dios. Y está comenzando a acumular ira para el día de la ira. Mis amados, no podemos jugar con Dios. La palabra dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso es que tenemos cada día, como dice ahí el salmista, examinar permanentemente nuestras vidas. Y como lo vimos hoy cuando tomamos la cena, examínese cada uno
a sí mismo para saber si continúa en la gracia. Tenemos que revisar permanentemente nuestra vida y hacer los ajustes que haya que hacer. E ir y hacer la labor, el trabajo que se nos ha sido encomendado. Que Dios abra nuestro entendimiento. Que la luz del Evangelio nos dé claridad acerca de este atributo de Dios. Y que realmente nuestro corazón pueda temblar, mis hermanos, ante lo que viene para los impenitentes, para los pecadores, para los que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero ahí está la oportunidad para cada uno de nosotros de llevar ese mensaje de la palabra de Dios. Cierra sus ojos ahí donde está, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo. Y tu ira, Señor, es la expresión de esa justicia tuya, Señor, para todo pecador. Ayúdanos a comprender, Señor, estas verdades, estos atributos tuyos, y que cada día podamos vivir en un temor reverente delante de ti. Que nuestros corazones, como dice tu palabra, estén en permanente actitud de agradecimiento y en una permanente actitud dándote la honra, la gloria a ti, reconociéndote como el Creador, el sustentador, el Señor y dueño de todas las cosas, incluyendo, Señor, nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia, porque tu iglesia es la encargada de llevar el mensaje de salvación. Y este mensaje incluye, Señor, la ira de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.